Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. En este video les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este hermoso gorro con puntos en relieve que forman esta textura que se ve súper linda. Yo lo hice para caballeros, pero ustedes lo podrán hacer para damas, para niños, para niñas, etc. Les voy a estar dando todas las indicaciones para que lo puedan hacer en cualquier talla que ustedes deseen. Si es primera vez que estás acá en mi canal, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita para que así YouTube te mande una notificación cada vez que yo subo un nuevo video tutorial. Entonces vamos a ir con el paso a paso y con los materiales que vamos a necesitar. Para tejer este gorro para la talla de adultos vamos a necesitar aproximadamente 180-200 gramos de lana. Yo voy a usar estos dos colores, es del mismo grosor y del mismo material los dos. Como pueden ver es bien gordito y yo lo voy a estar tejiendo con un gancho de 5 milímetros. Ustedes podrán utilizar cualquier material que tengan a su alcance con un ganchillo adecuado a esa lana, ya que las indicaciones se las voy a dar con centímetros. Vamos a necesitar entonces una tijerita, la cinta para medir y una agujita lanera. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a comenzar tejiendo nuestra cadena de base, que no nos quede muy apretada, y es importante que esta cadenita de base sea múltiplo de 6, así que vamos a ir tejiendo nuestras cadenitas de 6 en 6 hasta alcanzar la medida que necesitamos para la talla que estemos realizando. En mi caso, para la talla de hombre, esta cadenita debe medir 56 centímetros. Recuerden que es necesario que sea múltiplo de 6 hasta que alcancemos la medida necesaria. Bien, ya yo tengo acá mi cadena de base, tiene un total de 72 cadenitas, múltiplo de 6, y como les dije mide 56 centímetros. Vamos a ir ahora por toda la cadena verificando que esté derecha. Y vamos a girar de esta manera. Colocamos nuestro gancho en la primera cadenita y allí hacemos un punto deslizado. Ahora, para iniciar la primera vuelta, que es parte de la base, vamos a hacer dos cadenitas y un punto alto en ese mismo espacio, es decir, en la cadenita donde acabamos de cerrar con punto deslizado. Vamos a la siguiente cadena, vamos a tejer también un punto alto. En la siguiente un punto alto también, y así esta primera vuelta vamos a hacer un punto alto en cada espacio. Y como ya les dije, esta primera vuelta es parte de la base para nuestro gorro, lo que quiere decir que al final de esta primera vuelta vamos a medir para verificar que sigue teniendo la misma medida inicial. Eso es porque dependiendo de cómo estemos tejiendo, si estamos tejiendo muy apretado, si tejemos muy flojo, puede que después de esta primera vuelta haya alguna variación en la medida. Puede que esté más pequeña o puede que esté un poquito más grande. Entonces les recomiendo que al final de esta primera vuelta vamos a medir para así verificar que tenemos la medida correcta. Bien, ya tenemos esta primera vuelta con puntos altos, verificamos nuestra medida y para finalizar vamos a cerrar acá en el primer punto alto, este que está acá, ignoramos las cadenitas y hacemos punto deslizado. Entonces, para comenzar la primera vuelta, para comenzar la vuelta número 2 vamos a hacer dos cadenitas, lazada, y vamos a tejer los primeros 4 puntos en relieve hacia el lado del frente. Vamos a tomar el punto de esta manera desde el primer punto alto, colocamos el gancho por acá, sacamos por acá y allí hacemos punto alto, sacamos por 2 y por 2 aritos.
Vamos al siguiente punto, lo tomamos en relieve por el lado derecho también y hacemos nuestro punto alto en relieve. Ya llevo dos, el tercero también en relieve y acá el cuarto. Ahora, después de estos 4 puntos en relieve por la parte derecha, por la parte del frente, vamos a tejer 2 puntos en relieve también, pero hacia la parte de atrás. Es decir, vamos a colocar el gancho por la parte de atrás, tomamos el punto en relieve, pero hacia atrás, y hacemos allí un punto alto en relieve también, sacando por 2 aritos y por 2 aritos. En el siguiente punto lo vamos a hacer de la misma manera, en relieve por la parte de atrás. Acá sacamos y sacamos. Ya tenemos una secuencia de 6 puntos, entonces vamos a comenzar a repetir 4 puntos en relieve por la parte del frente y 2 puntos por la parte de atrás. 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 puntos en relieve por la parte del frente, entonces voy a hacer 2 puntitos por la parte de atrás. 1 y 2. Entonces con esta misma secuencia de puntos en relieve vamos a continuar todo el resto de la vuelta hasta que lleguemos acá al final. Bien, ya llegamos acá al final de esta vuelta número 2. Vamos a cerrar acá en el primer punto en relieve, acá arriba con un punto deslizado. Y ahora vamos a comenzar la vuelta siguiente, sería la número 3, de la misma manera, con 2 cadenas. Y vamos a repetir la misma secuencia de la vuelta anterior. 4 puntos en relieve por la parte del frente y 2 puntos en relieve por la parte de atrás. En esta vuelta se hace más fácil ya que tenemos la guía de la vuelta anterior, donde tenemos punto en relieve por la parte del frente. Tejemos de la misma manera punto relieve por la parte del frente. Ahora puntos en relieve por la parte de atrás, colocamos el ganchillo por la parte de atrás y tejemos de la misma manera. Vamos a continuar repitiendo la misma secuencia de la vuelta anterior hasta que lleguemos acá al final. Bien, ya terminamos con esta vuelta número 3. Vamos a cerrar acá en el primer punto en relieve con un punto deslizado. Ahora para la vuelta siguiente yo voy a hacer un cambio de color. Voy a utilizar este color y también vamos a hacer un cambio de secuencia. Entonces si tú quieres hacer el cambio de color, acá después de finalizar tomas el color nuevo, hacemos una cadenita y ahora vamos a alar tanto el color nuevo como el color anterior, que queden bien apretaditos hasta que nos quede acá al ras, listo para comenzar la vuelta siguiente. Esta vuelta la vamos a iniciar de la misma manera con 2 cadenas y vamos a continuar trabajando puntos en relieve, solo que vamos a cambiar que cuando tenemos puntos en relieve por la parte del frente los vamos a hacer ahora por la parte de atrás. Así que comenzamos acá con el primer punto en relieve por la parte de atrás. 1,
tenemos 4 puntos por el lado del frente, vamos a hacerlos todos por la parte de atrás. Acá va el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora tenemos acá 2 puntitos en relieve que están por la parte de atrás. Ahora los vamos a tejer por el lado derecho. 1 y 2. Vamos a continuar trabajando con puntos en relieve, llevando esta secuencia. Cuando tenemos el punto por el lado derecho, lo vamos a tejer por el lado revés y vamos a continuar repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Bien, ya terminamos con esta vuelta, sería la vuelta 4. Vamos a iniciar la siguiente de la misma manera con 2 cadenas y vamos a repetir la secuencia de la vuelta anterior. Los primeros 4 puntos en relieve por la parte de atrás. 1, 3 y acá el número 4. Ahora vamos a tejer 2 puntitos en relieve por la parte del frente y continuamos repitiendo la misma secuencia toda la vuelta hasta llegar al final. Es repetir la misma secuencia de la vuelta anterior. Bien, ya llegamos acá al final de esta vuelta, sería la número 5. Vamos a cerrar acá con punto deslizado y a partir de acá vamos a continuar repitiendo la secuencia de estas últimas 4 vueltas, es decir, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5. La que sigue sería 4 puntos en relieve por la parte del frente, 2 puntos en relieve por la parte de atrás. Vamos a repetir 2 veces esa secuencia, es decir, 2 vueltas. Y luego repetimos la secuencia que hicimos acá en la vuelta 4 y 5. 4 puntos en relieve por la parte de atrás, 2 puntos en relieve por el lado del frente. Vamos a hacer 2 vueltas así y vamos a continuar repitiendo esta secuencia que hemos trabajado acá desde la vuelta 2 a la vuelta 4 hasta que tengamos la medida de altura necesaria para nuestro gorro. En mi caso, para la talla de adultos, vamos a tejer hasta alcanzar la medida de 21 o 22 centímetros. Entonces, para comenzar a tejer las reducciones en la parte de arriba. Ya he alcanzado la medida de altura que necesito para mi gorro. Vean que tiene 21 centímetros y un poquito más, casi 22. Está bien para esta talla. Si la idea es que mi gorro quede bien pegadito a la cabeza, está bien esta medida de altura. Ahora, si ustedes quieren que les quede un poco caído, que les quede un poco más suelto en la parte de arriba, pueden agregar más vueltas siguiendo la misma secuencia. Quizá 24 o 25 centímetros estaría bien. Pero entonces, cuando alcancemos esa medida, vamos a comenzar a trabajar reducciones y estas las vamos a hacer con puntos altos normales. Entonces, para la primera vuelta de reducciones vamos a comenzar con 3 cadenas y vamos a tejer una reducción en estos primeros 2 espacios, tomando el primer punto relieve, sacamos una lazada, sacamos por los 2 primeros aritos y no vamos a cerrar el punto completo. Hacemos una lazada, vamos al siguiente punto, sacamos por los 2 primeros aritos y cuando tenemos 3 aritos en nuestro gancho vamos a cerrar el punto pasando por todos los aritos. Ahora,
vamos a tejer en el siguiente espacio un punto normal solito, 1. En el siguiente espacio también un punto solito, un punto alto. Y acá en los siguientes dos espacios vamos a tejer nuevamente una disminución. Vamos al primer punto, sacamos por los dos primeros aritos una lazada, ingresamos en el siguiente punto, sacamos por dos aritos, tenemos 3 aritos en el ganchillo, cerramos nuestro punto. Ahora vamos a tejer de nuevo dos puntos solitos, 1 y 2. Ahora nuevamente una disminución, 1, vamos al siguiente, sacamos por dos aritos y con 3 aritos en el ganchillo cerramos el punto. Entonces esta va a ser la secuencia para la primera vuelta de reducciones. Vamos a continuar repitiendo hasta llegar al final. Bien, ya terminamos esta primera vuelta de reducciones, cerramos acá con punto deslizado y para la siguiente vamos a iniciar de nuevo con 3 cadenitas. Comenzamos de nuevo tejiendo una disminución en el primer espacio que tenemos disponible, sacamos, vamos al siguiente punto y cerramos el punto siempre con 3 aritos. Ahora en el siguiente espacio vamos a tejer un punto alto y en el siguiente vamos a tejer una nueva disminución. La secuencia va a ser para esta vuelta una disminución, un punto, una disminución, un punto. Esa es la secuencia que vamos a continuar repitiendo toda la vuelta 2 de reducciones. Ok, aquí tenemos una reducción, un punto solito, una reducción, un punto solito. Continuamos así toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Ok, ya terminamos entonces con la vuelta número 2 de disminuciones. Veamos que acá ya va cerrando nuestro gorrito. Vamos a hacer una tercera vuelta comenzando con 3 cadenas y en esta vuelta vamos a tejer todos los puntos con disminución. Acá el primero, 1, vamos al siguiente punto, sacamos por 2 aritos y cerramos el punto. Ahora en el siguiente espacio de nuevo una disminución. Siempre que tenemos los 3 aritos cerramos el punto, vamos al siguiente espacio, hacemos de nuevo una reducción y así vamos a continuar por toda esta vuelta número 3 de reducciones hasta que lleguemos al final de la vuelta. Terminamos con esta vuelta número 3 de reducciones. Vean cómo nos va quedando en la parte de acá arriba. Como yo estoy trabajando para una talla de adultos, tengo muchos más puntos que para una talla de niños en cada vuelta. Entonces yo voy a agregar una vuelta más, ok, repitiendo la misma secuencia de la vuelta anterior, que fueron todos los puntos con disminuciones. Pero si tú estás tejiendo para una talla de niños, es posible que no sea necesario agregar esa cuarta vuelta de reducciones. Así que ustedes ven allí si les quedó el círculo más cerradito que este. Vean el tamaño que tiene. Si les quedó el círculo más cerradito, ya entonces no hagan más disminuciones. Pero si lo están haciendo para adultos, como yo, vamos a agregar una última vuelta de reducciones, como les dije, repitiendo la secuencia de esta vuelta número 3. Bien, entonces ya yo agregué acá la última vuelta de reducciones. Vean que ahora el círculo me quedó bien pequeñito. Entonces acá para finalizar vamos a hacer una cadenita. Alamos un trozo de nuestra lana que sea suficiente como para coser ahora y cerrar por completo nuestro círculo. Cortamos
Entonces vamos a colocar una aguja de lana acá en este restante. Vamos a tomar la parte de acá arriba y vamos a ir haciendo algunas puntadas hasta bordear todo este círculo, toda la circunferencia. ¿Ven? Lo vamos a hacer de esta manera. Ya acá yo di toda la vueltita. Alamos nuestra lana hasta que quede bien cerradito nuestro gorro. Y ahora vamos a ir al lado revés de nuestro gorro para finalizar. Entonces le damos la vuelta. Y acá, apretando bien para que quede bien cerradito, vamos a hacer algunas puntadas haciendo un nudito. Antes de cerrar toda la puntada vamos a pasar por este arito y cerramos. Entonces ahora vamos a ir camuflando un restante, un trozo de nuestra lana antes de cortar. Y listo, entonces ya podemos cortar y ya quedaría listo nuestro gorrito. Bien, entonces así ya quedaría listo nuestro gorro. Hemos terminado con el paso a paso. Una opción es que le agregues acá arriba un pompón. Eso depende de tu gusto. Yo no lo voy a hacer porque me parece que queda muy lindo de esta manera. Y entonces así hemos terminado. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y también quiero invitarte a que me sigas en Facebook y en Instagram. Me encuentras como Lanitas y Colores y recuerda que por allí también puedes enviar las fotitos de tus trabajos hechos con mis tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.